Al fondo, cuando el entusiasmo de las habitaciones y el verde de las plantas mengua, guardamos las herramientas. En esta casa de ideas todo puede servir. Pero no amontonamos. Seleccionamos en cajas los tesoros cartoneados durante el día. Un gesto al revolver un café, un zapato tirado sobre la vereda, un acorde caído de un pregón o las formas de variar y agitar narradores. Cada pequeña pieza aguarda y busca el reencuentro con su ensamblaje. Venite al tallercito de Entredicha. Herramientas de entrecasa para escribir y pensar. Por Gabriela Stoppelman. Pero es ahí, Perdón. Se cayó. Bueno, la verdad es que si van a buscar cosas así, el tallercito. Se me cayó todo. Sí, se te cayó todo. Sabés que esos son los frasquitos de mi abuela. No, son casi incunables esos frascos de mermelada del 1800, debe ser. Para encontrar cualquier pelotudez. 2 programas vamos a durar así. Pero está bien, pero... Está todo ordenado, tiraste todo para que encontraste algo. No encuentro la tapa. Nada. ¿Vos qué encontraste? Y esto tenía A ver, tapa. mira, él encontró una cajita de música. ¿Suena? ¿Te acuerdas, Sona? Qué linda. Ah, ahí está. Muy dulce. Es hermosa. Qué linda. Yo tengo algo más. A ver, ¿qué encontraste? Dice con el Más quilombo que práctico. armaste. Ay, sex, dice la campanita. No sé cómo llegó esto al tallercito. Bueno, pero tengo una más infantil. Sí. Esta debe ser de la época de Adrián que regalaba preservativos Poker, ¿no? Debe ser. No sabía, pobrecito, pobre. qué ingenuo. Miren esta que yo tengo. Ay, qué Se lindo. mezclan todas, qué lindas. ¿Para Elisa Sí, es para Elisa. Es lenta, es hermosa. Una hermosura. Pero a mí me gusta esta. A ver. Es Sí, como la de la esa es escuela. Más Cuando- imperativo, sí. más de maestra, sí, Es ciruela. esto con Sí. esto. Ajá, con el La- sex. Bueno, el sex Es y la la maestra publicación. ciruela, no sé, es una combinación Bueno, puede ser. rara. Te gusta darle, te gusta. Bueno, basta. Se terminó el juego. Esto es el tallercito. Después todos a guardar, Sí, cada sí, cosa sí, en sí. su lugar, porque esto es un Sí, pero no quilombo tengo la tapa. terrible. Me dejaron Bueno, la mira, tapa. perdiste la tapa, vos te vas a arreglar. Justamente estamos hablando de cajitas de música. Qué lindo objeto, la cajita de música. Y entonces vamos a inaugurar en este taller un poco el mundo de la poesía, ¿no? Con el mundo de la poesía pasa como pasa con la música de la que estábamos hablando recién. Hay gente que le tiene mucho respeto y hay gente que la desprecia porque no se entiende. Le gustaba la poesía de antes, la que se entendía, esta que hoy en día se llama prosa versificada. Y la verdad es que quiero defender un poco a la poesía, ¿no? De esa acusación de soberbia, de rebuscada, que los poetas creen que cuanto menos se entiende mejor. Porque la verdad no hay nadie más infantil que el poeta. El poeta lo que hace es retorcer el trapo del lenguaje para encontrar otras gramáticas, para encontrar otros sentidos a las palabras. Bueno, si vos a un poema le haces malas preguntas, el poema no responde. Si le preguntás de qué se trata, no te va a contestar. Si le preguntás cómo empieza, cómo sigue, cómo termina, tampoco te va a contestar. Vamos a ir viendo en este taller qué le podemos preguntar a un poema, o tal vez, en vez de preguntar, vamos a tener otras vías de... A veces el poeta puede responder también eso. El poeta sabe que hay como una epifanía, como una aparición de ese placer de ir mezclando las palabras. A veces un poco... En un extremo está el capricho y en el otro el abandono de la intención, ¿no? Porque cuando un poeta tiene una intención de decir algo, lo que hace no es un poema, es una reflexión metaforizada. Bueno, si es una reflexión, ponerlo como una reflexión, porque metaforizarlo todo al cohete lo que hace es complicar la vida. La poesía está, como decía la gran Lucila Feula, como un lenguaje extremo. Cuando ya no lo puedas decir en prosa, ahí necesitas a la poesía. Por eso no existe el taller de poesía.
¿Cómo le voy a pedir a Boto que llegue a un estado extremo del lenguaje una vez por semana? O a vos, Isa. Son cosas que suceden. Sí puedo dar herramientas para que eso suceda. Bueno, De hecho, las das. las y muchas. las doy. A mí a me dan veces- muchas herramientas. Muchas herramientas, a veces las usan, a veces no las usan. Pero bueno, hoy trajimos a un poeta que más o menos escribía el tipo, un tal tengo. Jorge Luis Borges, ¿lo tienen? Sí. Lo escuché una vez. ¿Sí? Porque tiene un poema que se llama Caja de Música, que fue musicalizado por Pedro Aznar. La versión mira. es muy, muy, muy linda si después la quieren escuchar. Hizo un poema que en un momento va a hablar, ahora lo vamos a leer, de una música del Japón. Y es un poema que va a mencionar una palabra que es clepsidra, que por ahí tenemos que explicar. La clepsidra era un reloj de agua, era el modo en que se medía, me encantaría tener una clepsidra, se medía el tiempo en Egipto, también en Atenas, los oradores, a veces, en vez de que les hagan señas desde los controles, ponían... Entraban tantas palabras. Claro, reloj de agua, hasta la inundación hablaban. Bueno, tenía un orificio, a cierta velocidad caía el agua y había marquitas y demás. ¿Y por qué habla de música del Japón? Bueno, Borges tenía con Japón un metejón que después terminó por consumarse con María Kodama, podríamos decir, pero desde chiquito que él tenía Japón como su lugar mítico. Dice que lo primero que se acuerda es que había en su casa una pantalla japonesa de una lámpara, que después se dio cuenta que era falsa, y que había leído unos cuentos japoneses, pero no se acordaba nada de los cuentos japoneses, salvo la tapa, que la tapa era verde. Pero con el tiempo, aparte de los cuentitos y la lámpara, conoció los haikus. Acá tenemos a Mariano Boto, que con el dúo El Balcón han compuesto hermosos haikus musicales. Tarea difícil. Tarea difícil el haiku en sí, fuera del japonés, ¿no? Porque el japonés tiene una métrica especial, una grafía especial. De hecho, el haiku tiene 2 movimientos. En el primero, sí o sí, en japonés tiene que aparecer una estación del año. Claro, pero tiene 50 palabras para decir otoño, 50 para decir primavera. Nosotros escribimos 4 haikus, ya no queremos más. Ahora, lo que sí podemos reproducir es el movimiento que hace el haiku. Entre la primera parte y la segunda parte, que pueden ser 2 versos y un verso, no tiene que haber relación lógica. Ni causa-efecto, ni objeción. Creo que algo así decía Adrián recién con el tema del humor, que iba para un lado, para un lado y después hacer otra cosa. Exacto, es como generar esa sensación de extrañamiento. Yo traje uno, dice: anoche cubrí mis hijos dormidos y el ruido del mar. Claro, la gente dice: ¿qué onda? ¿Qué onda eso? Anoche cubrí mis hijos dormidos y el ruido del mar. Esa sensación de empezar a hacer un esfuerzo por filiar lo que desde la lógica no parece filiado. Pero como que ahí parece que aparece la poesía, ¿no? Si no pareciera un relato hasta antes que aparezca eso. Bueno, ahí hay una confusión muy grande. Mucha gente cree que si pone todo finito para abajo es un poema y podés contar el mío Cid entero. En una época la poesía sí contaba historias y expresaba sentimientos, pero hay otros géneros para eso. La poesía no es la más grande ni la mejor, pero tiene un uso específico. Empezar a escribir cuando se te terminan los recursos de la prosa. Y en este caso, el amigo Borges, que después sí viajó a Japón, intentó estudiar japonés, no le resultó sencillo, escribe sobre un objeto, una caja de música. A él le gustaban mucho los objetos. Él decía que entre él y su bastón había una amistad, pero que no era recíproca, porque el bastón no sabía de esa amistad. Y tiene poemas a los libros, pero no, dice que el libro es un objeto entre otros, no un objeto especial, a los relojes de arena y también a las cajas de música. Le voy a pedir a Isa si puede leer este hermoso poema para ver qué tiene que ver Japón, qué tiene que ver el amor a los objetos, qué tiene que ver el haiku como una experiencia de la poesía donde se concentra muchísimo sentido en poco lugar, como si fuera el momento del Big Bang, ¿no? Ahí antes del Big Bang, un Aleph.
lo que Borges llamaba un Aleph. ¿Qué es un Aleph? Un amuchamiento de mucho sentido en poco espacio. Tal vez una de las figuras del Aleph es el haiku, ¿no? A ver, escuchemos este poema. Música del Japón. Avaramente de la clepsidra se desprenden gotas de lenta miel o de invisible oro que en el tiempo repiten una trama eterna y frágil, misteriosa y clara. Temo que cada una sea la última. Son un ayer que vuelve. ¿De qué templo? ¿De qué leve jardín en la montaña? ¿De qué vigilias ante un mar que ignoro? ¿De qué pudor de la melancolía? ¿De qué pérdida y rescatada tarde llegan a mí su porvenir remoto? No lo sabré. No importa. En esa música yo soy, yo quiero ser, yo me desangro. Más o menos escribía Borges, la verdad que se tendría que haber dedicado a la ingeniería porque esto más o menos le salía. Qué maravilla como en todos los poemas de Borges aparecen todos los temas de Borges. Aparece el tiempo como algo fugaz, como la eternidad. Acá de esta clepsidra no van a salir gotas de agua, van a salir lenta miel u oro invisible. ¿Sabes que hoy trataba de acordarme? Hay un músico que dice que la música es tiempo dulcificado. No me acuerdo quién es, si es un poeta o quién. Me costó buscarlo hasta en la IA. Y en este oro que va emanando, en este tiempo que emana, está la eternidad, que es otro gran tema de Borges, la historia de la eternidad. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en una sola gota, que encima aparece la última, y sería como un segundito del tiempo, esté toda la eternidad? Al principio la eternidad no es lo que nos espera cuando nos morimos, se puede vivir aquí. Y él te va a contestar qué hay en esa gota y en ese puntito. Dice, temo, eso es presente. Pero también temo vigilias ante un mar que ignoro, del futuro. La melancolía, que viene del pasado. De qué perdida y rescatada tarde, del pasado. Todo eso en una sola gotita de música llega a él junto al porvenir remoto. Es decir, ¿qué hay en esa gota de agua, en el Aleph de Borges? El pasado, el presente y el futuro. Y el ser, como dice. Y el ser, que es eso, los tres tiempos juntos, simultáneos, amuchados, apretujados, forman la eternidad. Por eso el poema termina diciendo, yo soy, es decir, soy la eternidad en el presente. O se agota en ese mar. Exacto, se agota y es todo el mar también. Yo quiero ser, somos el deseo de la eternidad hacia el futuro. Yo me desgarro, ya estoy dejando de ser la eternidad y soy un poquito el pasado que voy a ser.
noche de lluvia, cuando